Bienvenidos a esta videoclase de probabilidad y estadística. En esta ocasión estaremos tratando el tema de cómo calcular conjuntas de variables aleatorias continuas. Hemos tratado esto de que sea de una forma sencilla. Siempre vamos a tratar de enfatizar los objetivos de la unidad, los cuales son calcular la probabilidad de ocurrencia de diferentes tipos de variables aleatorias, tanto discretas como continuas. Ahora estamos en el caso continuo y en el caso de las conjuntas. Lo primero que vamos a tratar de recordar es cómo se calcula la probabilidad en el caso de variables continuas. En el caso de las variables discretas, nosotros sabemos prácticamente cómo hacer el cálculo. Si tenemos la función de cálculo, digamos, de una de ellas, si es exponencial, si es, binomial, si es hipergeométrica, geométrica, eso ya lo tenemos definido. Solamente le damos el valor a X y encontramos la probabilidad, ya hay una fórmula. Si no tenemos la fórmula, entonces ocupamos el caso de hacer casos favorables entre casos posibles. Ese cálculo frecuentista de probabilidad siempre nos ayuda a hacer ese tipo de cálculos. Pero en el caso de las continuas, no se pueden hacer cálculos de probabilidad de X igual a 4. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque, como se puede ver aquí, el área verde que está mostrada ahí, eso significaría la probabilidad, el área bajo la curva entre esos dos extremos, el extremo A y el extremo B. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad solo en un X igual a A, por ejemplo, no hay área. Porque si lo hago llegar hasta el extremo de A, entonces veo de que no hay ninguna zona verde entre los dos valores y esa no se puede calcular o es cero, no tiene sentido. Por eso es que siempre se usa entre dos valores. La probabilidad en el caso continuo está definida entre dos valores. Eso es la integral definida como se muestra dentro de la figura desde A hasta B de la función de densidad, porque vemos que la y es igual a f de x. Eso significa que la función de densidad de probabilidades, en este caso se llama f, está controlando la forma de la distribución. Al hacer ese cálculo, entonces podemos hacer cálculos de probabilidades entre A y B. A veces se usa la función de distribución acumulativa y esa lo que hace es acumular desde menos infinito hasta un valor de x todos los valores de probabilidad. Claro, como vemos acá, si esa figura la prolongamos, probablemente nos vamos hasta menos infinito. Pero en la práctica eso no se da más que todo a partir de un cierto valor, casi siempre de 0. Entonces, si vamos desde 0 en adelante, donde comienza a tomar valores la variable, cuando yo hago el cálculo desde menos infinito hasta un x para calcular la acumulada, entonces abajo de 0 no acumula nada. Entonces solo lo tomo desde donde comienza a acumular, que es desde 0 hasta x. Y así es como se calcula la acumulada. Y cuando ya tengo la acumulada, entonces puedo responder a probabilidades del tipo que x sea menor que 2, que x sea menor que 5. O, digamos, este tipo de casos, usando la acumulada, se podría calcular la probabilidad hasta B menos la probabilidad acumulada hasta A. Y la diferencia me daría entonces lo acumulado entre A y B. Esas serían, digamos, formas de uso de la acumulada. Pero como lo que nos interesa en este caso es ver cómo se calculan el caso conjunto, cuando ya se tienen dos variables, digamos x y y, entonces, y la x y la y son continuas, entonces ya vemos que en el caso continuo hablamos de una integral para una variable. En el caso de dos variables, entonces tenemos ese doble integral que está mostrada ahí abajo. Y ahí podemos entonces apreciar cómo es que se hace el cálculo. En este ejemplo, este es un ejemplo que hemos agarrado como de modelo para que pueda ser utilizado y con facilidad poder entender los conceptos. Estamos integrando desde 0 hasta 1 en ambas variables. Eso significa que está definida en todo su dominio eso y
y así está fácil de calcular y hacer fáciles los cálculos porque es una expresión fácil de calcular, 3x cuadrado y. Ahí lo que podemos observar es que primero, después de la y, está el diferencial de y, lo que significa que la primera integral que se va a ocupar es la más interna y es con respecto a y. Entonces voy a integrar con respecto a y primero y ese resultado lo voy a integrar después con la otra integral, la más externa, con respecto a x. Cuando hago eso, yo tengo el resultado de la doble integral. Pero una cosa, cuando hago la primera integral con respecto a y, la x, como no depende de y, puede salir de la integral como una constante, también el número 3. Entonces, por eso puedo hacer eso de esa manera. Y el otro concepto que tiene que ver con esto de las conjuntas es el que tiene que ver con las marginales. ¿Cómo se calcularían las marginales si yo tengo la conjunta, esta que está dada en esta expresión? Las marginales es, por ejemplo, la marginal de y, integrar sobre todo el dominio de x. Por eso la expresión está relacionando x aquí. Integro sobre todo el dominio de x, la función. Como el dominio de x ya lo había definido que era de 0 a 1, entonces al integrar esto con respecto a x, obtengo solamente y. Porque es 3x cuadrado. 3x cuadrado al integrarlo con respecto a x es 3x cubo sobre 3. Entonces se va el 3 con el del 3 del denominador. Solo me queda x cubo. Al evaluar entre los extremos 0 y 1, sería 1 al cubo menos 0 al cubo, me queda 1. Entonces me queda 1 por y, que sería y. Entonces la respuesta. Y la marginal de x, lo mismo. Integramos la función conjunta, pero como voy a hacer la marginal de x, voy a recorrer todo el dominio de la y. Entonces voy a integrar con respecto a y. Y en este caso, pues es igual, el dominio es de 0 a 1. Eso sería diferente si la x estuviera en un intervalo distinto y la y estuviera en un intervalo distinto, entonces no serían 0, 1 los dos. Serían el primero con respecto a x, que es el diferencial que estoy usando. Esto me sirve. Si quiero el de y, veo que el diferencial es contrario al que quiero y los límites de integración van relacionados con el diferencial que yo estoy usando. Si quiero la marginal de x, veo que el diferencial es el de y los límites de integración van a ser los de y, los que corresponden a la variable y. Aquí podemos ver estos dos resultados y esto me sirve porque cuando yo tengo ya la marginal, yo la puedo usar como una función de densidad de probabilidades para hacer cálculos como los que se pueden hacer con una función de densidad de probabilidades, ¿verdad? O incluso calcular su acumulada y después hacer cálculos de probabilidades relacionados a ellos. Con esto, pues, digamos, estamos dando por concluido el tema de calcular variables aleatorias conjuntas de variables continuas. Muchas gracias por su atención. Nada más compartirles el siguiente pensamiento de Joel Brown, que dice: lo único que se interpone entre tú y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que es posible conseguirlo. Así que todo está en tus manos y en tu decisión. Muchas gracias.